Ya. El Señor les bendice, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por un nuevo día que nos regala el Señor con vida, con salud, para estar gozándonos con Él y podamos tener esta tarde en la que podemos estar escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos contentos por esta oportunidad de que el Señor nos ayuda para que entremos más al conocimiento de su palabra y podamos tener más defensas contra las acechanzas del enemigo. El Señor lo reprende. Amén. Así es de que estamos contentos por esta nueva oportunidad que nos da. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en su casa. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Vamos a leer del 14 al 26. Mateo 25, 14 al 26. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, vamos a leer el 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, bendigo tu grande, tu maravilloso nombre, y en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por el alimento que tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, te doy muchas gracias, Padre Celestial, porque tienes cuidado de nosotros. Te pido que tomes control absoluto de esta administración, de esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada uno de los hogares que están ya conectados a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver en esta parábola de Jesús. Dice que el amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Así es de que a nadie le dio más de lo que podía hacer, ni a nadie le dio menos de lo que podía hacer. A cada quien le repartió según sus capacidades. Así es nuestro Dios. Él nos ha repartido dones, talentos, provisiones a cada uno de nosotros y nos ha dado lo que Él sabe que podemos desarrollar. Amén. Así es que el dinero representa cualquier recurso que se nos confía, como lo que dije ahorita, talentos, dones, ¿verdad? Y el amo, ya sabemos que aquí representa a nuestro Señor Jesucristo.
En caso de que no cumplieran con sus tareas asignadas, los siervos no iban a tener ninguna excusa, porque Dios por eso les dio a cada quien con lo que podía hacer. Es como siempre les he puesto este ejemplo: a nadie le van a poner un examen de sexto si está en segundo de primaria. Amén. Entonces, el que está en segundo recibe exámenes de segundo grado. Y así a nosotros, a nadie le dio de más, sino a cada quien le dio de acuerdo a su capacidad. Nadie tenía más ni menos. Es por eso que la persona que tenía un solo talento, que fue y lo escondió, no tenía ninguna excusa, porque él podía desarrollar ese talento. Amén. El hombre, ya sabemos, el que se fue de viaje, está representando a Jesús. Amén. Los siervos somos nosotros, amén, con diferentes responsabilidades, según los talentos que el Señor nos haya dado, según los dones que el Señor nos haya dejado. Amén. Y el Señor va a regresar y va a pedir cuentas. Por eso es importante que en estos tiempos estemos preparados, porque el Señor viene. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros y tenemos que estar preparados porque el Señor regresa por nosotros. Vamos a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso vamos a estar allá. Es necesario que nosotros también comparezcamos allá ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba su recompensa, porque hay recompensa para nosotros. Después de que el Señor es el que fíjese, el Señor es tan bueno que el Señor primero nos hace, después nos compra, después nos da talentos y después nos da trabajo de acuerdo a nuestro talento y después nos premia por hacer nuestro trabajo. Amén. O sea, es un Dios maravillosamente hermoso y bueno para con su pueblo. Amén. Él ha hecho todo por nosotros, todo. Era como en el artículo que subimos, es como si Él estuviera jugando al fútbol, Él mete el gol y nos felicita a nosotros. Amén. Él hace todas las cosas y luego después nos premia, hermano, porque sin Él no podemos hacer ni desarrollar ningún talento. Amén. Entonces, dice aquí que cada quien va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice. Y estar en el cuerpo es todo lo que vamos a hacer mientras estamos aquí en esta tierra. Todo lo que nosotros vamos a hacer mientras estemos aquí en esta tierra es lo que vamos a dar cuentas. Amén. Claro que esto no incluye los pecados pasados. No vamos a decir, ay, no, hombre, pues aquel, ¿cómo va a recibir mucho si era un malvado y ahora sí, pues es un gran predicador, pero fue un malvado, ¿cómo va a recibir mucho? Bueno, acuérdese que nuestra justicia ya fue Jesús en la cruz del Calvario, así es de que Dios está hablando de nuestra vida cuando empezamos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. El Señor ahí nos repartió talentos, dones, ministerios, amén, y el Señor va a venir a pedir cuentas a nosotros, amén. Entonces, todo lo que hagamos en la vida tendrá recompensa para la eternidad, todo, sea bueno o sea malo. Ahí dice en este versículo, sea bueno o sea malo, todo va a tener su recompensa, amén. En todo lo que hacemos debemos glorificar a Dios y gastar nuestro mayor tiempo, nuestras energías, nuestro tiempo disponible, ¿verdad? Después de hacer nuestro trabajo, en lo que tiene verdaderamente valor, no en cosas vanas. Debemos de gastar nuestro tiempo en lo que realmente tiene valor, en lo que dura, en lo que recibirá una recompensa, no aquí, perdiendo el tiempo
ahora que estamos encerrados, hay más tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Pero ya hay tantas cosas que hacer también en la casa. Antes decíamos, no, es que mi trabajo, yo allá en mi trabajo, y en mi trabajo, y en la oficina, y en la escuela, y en donde andaba, todo. Ahora que la gente ya está acá en casa, ahora hay muchas cosas que hacer en casa. Pero debemos de nosotros gastar nuestras energías, nuestro tiempo valioso en cosas de valor, en cosas eternas, en cosas que van a ser premiadas, hermano, no en las cosas de aquí. Mire, Mateo 16, 27. Perdón, 16. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada quien se le va a pagar conforme a sus obras. Amén. Así es de que si queremos alcanzar buen galardón, grande galardón, hermano, hay que estar trabajando ahorita, porque lo que hagamos aquí lo vamos a ver allá, lo vamos a cosechar allá. Amén. Colosenses 3, 23 al 25. Colosenses 3, 23 al 25 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todos van a recibir algo, todos, no hay acepción de personas, hermano. Nadie está aquí por nada. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Nadie está aquí nada más porque, pues aquí estoy y no sé ni para qué, ni cómo, ni por qué. No sé nada. Hermano, todos tenemos un porqué en esta tierra, y en esta tierra la palabra del Señor nos ha mandado ir a predicar el evangelio, que ganemos más almas para Cristo, más que el reino de los cielos sea engrandecido. Estamos aquí para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, tenemos un propósito aquí. Tenemos un propósito aquí en la tierra. Amén. El Señor asegura al creyente que recibirá una recompensa. Todos los creyentes, todos los cristianos vamos a recibir una recompensa. Nada más de que va a haber grandes recompensas, medianas recompensas, pequeñas recompensas. Todos vamos a recibir. Por eso tenemos que presentarnos allá, como dice Pablo, ante el tribunal del Señor, para que cada quien sea retribuido según todo lo que haya hecho aquí en la tierra. Amén. Estas recompensas, hermanos, son justas, son lo justo y son para vida eterna. Amén. Según todo el esfuerzo que pongamos para hacer lo que debemos de hacer. Amén. En Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, no os engañéis, no te engañes, no digas, ay, es que el Señor conoce que yo no puedo. El Señor conoce. ¿Ustedes creen que el hombre que tenía un talento Dios no conocía? Dios conoce todas las cosas, para Él nada es oculto. Para Él todas las cosas están vistas por Él. Nuestro corazón, nuestras intenciones, el Señor las ve. Así es de que no hay pretexto para nadie, porque el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir a predicar el evangelio a toda criatura, porque ya Cristo viene.
Y si nos dio 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, es porque podíamos con eso. Así es que nadie va a tener excusas delante del Señor, que yo no, Señor, pues escondí el talento, porque Dios te dio lo que tú podías hacer. Dios no te mandó a hacer nada más allá de lo que tú podías hacer. Así es que hay que trabajar para el Señor, amén. Hay que trabajar. Mire, en Apocalipsis 20:12 dice que vamos a recibir también nuestra recompensa. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Según las obras fueron juzgadas todas las personas. Ya es al final, amén, al final de los tiempos, pero el Apocalipsis, pero dice que van a ser juzgadas todas las personas según sus obras. Nosotros somos personas, somos hijos de Dios, somos sus siervos, amén. Así es de que tenemos que trabajarle a nuestro Padre Celestial. Vamos a regresar a Mateo 25, donde empezamos. Ahora vamos a leer el verso 19. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor regresará inesperadamente. Así regresó ahí después de mucho tiempo. Ya la gente decía, no hombre, ya ni va a venir. A lo mejor ya le pasó algo en el camino a ese señor. Ya ni va a venir. Mejor hacer lo que queremos hacer y vamos a divertirnos y a hacer de la vida lo que a nosotros nos plazca. Amén. Pero el Señor dice que iba a regresar y va a regresar y ya está pronta su venida. Ya Cristo está a punto de aparecer en las nubes, hermano. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo, la maldad se ha multiplicado en gran manera en todo el mundo, hermano, y Dios va a sacar de aquí a sus hijos. Amén. Así es que el Señor regresa y como les dije, como dice ahorita que leímos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor va a dar a cada quien según sus obras. Amén. Y sabemos que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Nadie nunca ha sembrado maíz y cosechado frijol. Nadie. El que siembra maíz, recoge maíz. Amén. El que siembra malo, recoge malo. El que siembra bueno, recoge bueno. Amén. Es una ley de la vida tanto física como espiritual. En lo físico lo que se siembra se cosecha. Y en lo espiritual es igual. Es una ley. Amén. Mire, ahí donde estábamos en Gálatas 6:7, ahora vamos a leer el siguiente versículo. Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Así es que es lo mismo, lo que siembras aquí en la tierra, hermano, en lo espiritual lo vas a cosechar en lo espiritual, en la vida eterna. Aquí en la tierra podemos sembrar en lo espiritual y podemos sembrar en lo físico. Y aquí estamos cosechando en lo físico, en lo espiritual, pero todo lo que hagamos en lo espiritual tendrá una recompensa eterna. Amén. Los siervos fieles saludaron al Señor cuando regresó. Ya regresó el Señor, lo saludaron con gozo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, estoy bien contento, hice tanto, el Señor me dejó esto y ya hice más, estoy bien contento, ¿verdad? La recompensa consiste en un elogio público. Un elogio público, fíjese lo que dice ahí mismo en Mateo 25, verso 20 y 21, Mateo 25, 20 y 21 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo,
Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. No nada más buen siervo, le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hace muchos años habíamos visto en las damas un estudio acerca de esta parábola y cuando veíamos que el Señor nos honra, hermanos. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos honra. Como les dije ahorita, después de que Él hizo todo por nosotros, después nos honra, nos recompensa. Después de que éramos pecadores, nos fuimos para el otro lado sirviendo lo que no era Dios. Después nos compra, aunque éramos sus enemigos. Después nos da talentos conforme a nuestra capacidad. Él nos da todo lo necesario para trabajar el talento. Nos da todo lo necesario, trabajamos. Y luego, después de que trabajamos, nos honra. Nos honra el Señor. Amén. Dice, buen siervo y fiel. Y fiel. El Señor premia la fidelidad. El Señor premia la fidelidad. No quiere decir, hermanos, que la gente que recibe 5 talentos tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, o la que recibe 2, o la que recibe 1. No, quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talentos, pertenencias a fin de servir a Dios. Con diligencia lo que nosotros hacemos. Hay personas, como les dije a algunos estudios anteriores, hay personas que sí necesitan dejar tal vez sus trabajos por causa de que no son buenos delante del Señor, ¿verdad? Pero algunos de nosotros no necesitamos hacerlo, ¿verdad? Algunas personas significa que tienen que cambiar su trabajo, como les dije ahorita, pero la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano, con lo que hacemos, y servir a Dios de todo nuestro corazón, con la fidelidad, amén, con fidelidad, amén, sirviendo al Señor todo nuestro tiempo, amándolo, hermano, amándolo en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 4:5, 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como les dije, el Señor nos alaba después de que hacemos simplemente lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Mire, no podemos engañar a Dios. Él manifestará las intenciones de cada corazón. Él lo va a manifestar. Todo lo que nosotros hacemos o pensamos o personas que quieren hacer algo en oculto de las demás personas, todo va a salir a la luz, todo se va a manifestar. Amén. Y nosotros no tenemos por qué juzgar a los demás hermanos, a los demás creyentes. Es una tentación juzgar a los demás cristianos, evaluándolos si son buenos cristianos o no son buenos cristianos. Es una tentación estar juzgando a los demás. Amén. Pero solo Dios conoce el corazón de las personas. Solo Dios los conoce. Y bueno, a algunos nos damos cuenta tremenda de que el Señor nos hace ver, porque por eso dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces conocemos a las personas, no les creemos lo que hablan. ¿Por qué? Porque no llevan una vida íntegra. No les creemos lo que nos predican, porque no predican con el ejemplo, ¿verdad? Porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no podemos juzgar a nadie, ¿verdad?
No, que yo soy más cristiano, que yo oro más horas que tú, que... No. Eso el Señor lo va a juzgar, porque Él es el único que conoce la intención de cada corazón. El que juzga a alguien se considera automáticamente mejor que la otra persona. Amén. Y eso pues es arrogancia delante del Señor, y nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. Vamos a Mateo 25 nuevamente. Ahora vamos a ver el verso 20 y el 22. Otra vez el 20. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he guardado otros 5 talentos sobre ellos. El 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Amén. Cada uno multiplicó sus talentos. Quiere decir que el que tenía uno debió de haber multiplicado ese uno. Aunque él llegara con otro talento, pero a él le fue dado conforme a sus habilidades. Amén. Un talento se le dio conforme a sus habilidades, y el Señor sabía que tenía la habilidad de hacer otro talento. Cada quien fue recompensado igual. El que trajo 10 talentos más y el que trajo 4 talentos, porque a cada quien se le dio conforme lo que podía hacer, y cada uno fue juzgado igual. Amén. Entonces, como nosotros que trabajamos para Dios, cuando tú empiezas a ver los talentos que tienes, cuando el Señor te los empieza a descubrir, tus dones, tus talentos, empiezas a querer hacer más y más allá, e ir caminando más allá de lo que has podido hacer. Y puedes hacer más y puedes hacer más. Amén. Por eso, porque el Señor nos ha dado a cada quien conforme a nuestras capacidades. Y es que trabajando para Dios siempre vamos a querer hacer más. Trabajando para Dios, porque ¿sabes qué? Que Dios es siempre fiel a su palabra. Él no ha faltado a ninguna de sus promesas. Y el Señor dice que el que trabaja, recibe. Amén. El que da, recibe. El que trabaja va a recibir un salario. Amén. Y nosotros queremos recibir de Dios, que es el mejor de los señores, a quien podemos servir. Él nos paga conforme a lo que hemos hecho en verdad. Amén. El Señor honra a sus hijos. Los 2 siervos recibieron, como les dije, exactamente lo mismo. La recompensa se basa en la fidelidad de cada uno. Uno tenía la posibilidad de hacer 5 talentos y los hizo. El otro tenía la posibilidad de hacer otros 2 talentos y los hizo. Amén. El Señor no se basa en los resultados, sino en la fidelidad. Uno trajo nada más 4 talentos. ¿Y por qué si uno trajo 4 le dieron lo mismo que el que hizo 10? El que trajo 10, porque el que tenía 4 tenía esa facilidad de hacer solamente 4. Y el que tenía 10 tenía la facilidad de hacer. Así es que Dios recompensa conforme a la fidelidad de las personas. Ahí mismo en Mateo, ahora vamos a leer el verso 24 y 25. Dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Esta persona, o las personas que actúan como este siervo, en realidad no conocen a Dios. No conocen a Dios, porque tienen solamente pensamientos malos de su Señor. No lo conocen. Y no conocieron el corazón amoroso de Dios. No lo conocen. Muchos se llaman siervos de Dios, pero no conocen a su Señor. No lo conocen. Hermanos, ¿qué concepto teníamos nosotros de Dios antes de venir a sus pies? ¿Cuál era el concepto?
Dios te va a castigar, eso era lo que nos hablaban. Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno, así nos educaban. No haces bien las cosas, pero Dios te va a castigar y que Dios te va a hacer esto y que Dios te va a hacer lo otro. Y creíamos en eso. Creíamos que era un Dios cruel, un Dios duro, severo, malo. Y cuando venimos a los pies del Señor, vemos que Jesús, Dios, es todo lo contrario. Él es amor, ha hecho todo por nosotros. Ahorita nos tiene hasta el día de hoy con alimento en nuestra mesa. Mucha gente no tiene alimento en su mesa por causa de la pandemia. Vamos a decir una sequía. ¿Por qué? Porque muchos perdieron sus trabajos por causa de esto. Y no hay alimento en su mesa. El Señor es tan bueno con nosotros que no ha faltado alimento en nuestra mesa. Amén. Y el Señor nos ha dado lo mejor del trigo, aún en medio de la sequía. Amén. Entonces, los que piensan como este siervo, yo sé que eres severo, que eres muy duro, que ciegas, dice, donde no has sembrado. Fíjese lo que le dice al Señor. Amén. No conocía a su amo. Dice, y lo dice el 25. Por lo cual tuve miedo. ¿Quiénes le tienen miedo al Señor? Los que no lo conocen. Los que no saben el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo va a dar su hijo por sus enemigos? ¿Cómo va a dar a su hijo por sus enemigos? Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Amén. Entonces, no conocen a Dios. Este siervo difamó al Señor, presentándolo como un hombre cruel y oportunista, que cegaba y recogía donde no tenía derecho de hacerlo. Lo difamó. Este siervo perezoso, era un perezoso, no representaba a un cristiano genuino, no lo representaba. Fíjese lo que dice en el verso 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Si sabías eso, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. De perdido hubieras hecho eso si sabías que yo era así. Pero Jesús le habló conforme a sus palabras, a ver si él se retractaba de lo que decía. Dice, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Pero el Señor lo dijo. Al repetir el Señor estas palabras, lo dijo en contra suya, en contra del siervo. No estaba reconociendo el Señor que estas palabras fueran ciertas, las que decía el siervo. Jesús no estaba reconociendo que el siervo estaba diciendo la verdad, estaba repitiendo lo que el siervo había dicho. Simplemente, si el siervo creía verdaderamente que él era así, duro, y que se cegaba y recogía donde no había sembrado, entonces esta era una razón más para no ser perezoso. Esta era una razón más para no ser perezoso. Pero no justificaba su propia negligencia. No se justificaba él. Es que yo sabía que tú eres
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Esta es una excusa? ¿Esta es una excusa? No era una excusa. Jesús se lo estaba repitiendo. ¿Sabías esto de mí? ¿Tú qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Dios? La gente se mueve como lo que sabe. Yo cuando yo era niña que me decían, que Dios te va a castigar y que quién sabe qué, y hasta en la calle jugabas y te decían los niños, Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno y cuánta cosa te decían en la calle y tenías un miedo terrible porque Dios era malvado, era malo y estabas con que nunca ibas a poder agradar a este Dios tan malvado. Con lo que tú hacías nunca lo podías agradar, nunca lo ibas a poder agradar a Dios, porque siempre te decían que eres mala, desobediente, que contestaste, que no debiste de haber hecho esto, que te va a ir muy mal, que Dios te va a castigar. Hermano, eso es lo que sabía la gente. Ahora sabemos la verdad, ahora sabemos a quién servimos, hermano. Ahora sabemos a quién servimos. Nuestro tiempo, habilidades, dinero, no nos pertenecen, hermano. Nuestro tiempo es de Dios, nuestras habilidades vienen de Dios, nuestro dinero viene de Dios, todo viene de Él. Amén. Nosotros no somos dueños ni del tiempo, ni de nuestras habilidades, ni de nuestras posesiones. Somos mayordomos. No somos propietarios, somos mayordomos. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra mayordomo? Mayordomo es un administrador, es un ministro, es un siervo, es un mayordomo, no es el dueño. No es el dueño, somos mayordomos de todo lo que tenemos, de todo lo que aquí en la tierra, según la tierra es nuestro. Compramos un pedazo de tierra. ¿Quiénes somos nosotros para comprar algo que Dios hizo? Para comprar algo de la creación de Dios. ¿Cómo está eso? Eso es para poder vivir en paz en esta tierra, pero sabemos que nosotros nos vamos de aquí y que esto aquí se va a quedar. Amén. Nos vamos de aquí. Amén. Entonces somos administradores. Mire, 1 Corintios 4:2. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores, somos mayordomos. Amén. Que cada uno sea hallado fiel. Con su tiempo, con todo lo que tienes de parte de Dios, hay que usarlo para Dios, para el engrandecimiento de su reino. Amén. En Tito 1:7, vamos a ver Tito 1:7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amén. Así es que nosotros debemos de administrar lo que tenemos para Dios. Amén. El siervo hace lo que su amo le dice, hermano. Eso es lo que hace. Nosotros somos mayordomos, somos siervos, hacemos lo que Dios nos dice. Nos dice que hagamos, amén. Nosotros debemos hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, que debemos de ir a hacer. Amén. Miren, el siervo malo, en el 25:25 de Mateo, dice: por lo cual tuve miedo. Tuvo miedo porque tenía otro concepto. O era flojo y fue una excusa esa que dijo, o tenía otro concepto de Dios. Amén.
pero no hay excusa. A él se le dio lo que podía hacer, no se le dio de más. Fue negligente, fue perezoso, fue flojo. Amén. No, a él se le dio lo que podía hacer. Amén. Mire, hay otra cita donde otro personaje de la Biblia tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Por qué viene el miedo? Génesis 3:10. Y desde el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Simplemente al decir tuve miedo, se estaba delatando. Amén, porque el miedo viene por causa de la desobediencia. El miedo, en estos casos, el miedo puede venir también por otras cosas, pero en este caso se estaba delatando tanto el siervo malo y negligente como Adán. Se estaba delatando. El miedo viene por causa de la desobediencia en estos dos casos. Amén. Porque el miedo puede venir por haber visto una película horrible, por una noticia mala, bueno, puede venir por muchas cosas, pero en estos dos pasajes el miedo viene por la desobediencia. Adán se sentía culpable, hermano, culpable. Cuando hay culpabilidad viene el miedo. Tuve miedo y me escondí, y el otro fue y escondió el talento, también lo escondió. Y otro pasaje, ahí mismo en Génesis 45, verso 3, 45:3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, tenían miedo delante de él. Yo soy José al que ustedes vendieron, ¿vive aún mi padre? Le tenían miedo porque ya era un gobernador de un país. Era un gobernador y podía mandarlos matar. Pues ellos lo querían matar. ¿Por qué? Porque lo malo, las malas actitudes, las malas acciones acarrean miedo. Por eso es mejor hacer lo que la palabra de Dios dice y vivir con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Amén. Entonces la vida de cada uno será examinada, hermanos. La vida de cada uno de nosotros será examinada y evaluada. Cada cristiano tendrá su recompensa. Todos los cristianos vamos a tener recompensa. Nada más que unos más grandes que la otra. Amén. Unos más que otros. El Señor viene ya pronto. Prepárate porque el Señor regresa por nosotros, por su iglesia y nos va a levantar, hermano, y vamos a estar con Él. Amén. Así es que hay que estar listos, preparados para irnos con el Señor. Empieza a trabajar tus talentos porque hay muy poco tiempo ya para multiplicarlos. Hay muy poco tiempo, pero trabaja tus talentos. El Señor es bueno con nosotros, hermano, y no nos va a pedir más de lo que podemos hacer. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has dado talento, Señor, nos has dado dones, virtudes, posesiones, tiempo para trabajar para ti, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque eres el mejor de los señores, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nosotros somos tus siervos. Estamos agradecidos de que podemos llamarte Padre. Gracias, Señor, también en esta tarde te doy por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Pon en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de hacer siempre tu palabra, hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor, y no lo que nosotros pensemos que es lo mejor, Señor, sino que hagamos lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestras posesiones, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, gracias al Señor por la vida que nos ha dado hasta ahora.
Y pues ahora a las 8 de la noche estará la transmisión del pastor. Amén. El Señor les siga bendiciendo abundantemente, hermanos.